Brahms nació el 7 de mayo de 1833 en Hamburgo, Alemania. Desde que era niño, estudió y tomó cursos para tocar el violín junto a su padre, que se llamaba Johann, y fue gracias a él que aprendió técnicas básicas e importantes que le iban a servir a lo largo de su carrera. Una vez terminó sus cursos de violín, empezó a componer música bajo el mando del maestro alemán Edward Marxen. Cuando tenía 20 años, empezó una gira de conciertos alrededor de Europa, acompañado de violinistas e importantes compositores, quienes tocaban en eventos importantes y elegantes. Fue en esta gira donde conoció al compositor alemán Robert Schumann, quien se quedó sorprendido de la música y estilo de Brahms, tanto así que le dedicó un gran texto en una revista para hablar de lo muy bueno y emocional que era el estilo y música que hacía el joven Brahms. Gracias a este reconocimiento, el nombre de Brahms empezó a hacerse más popular y fue nombrado director del teatro de la corte en Delmont, cargo que ocupó por casi 3 años. Durante esta época hizo viajes a países europeos como Bélgica, Suiza y Alemania. Mucho se ha hablado sobre la personalidad de este genio alemán. Se dice que su carácter era reservado y tenía dificultades para relacionarse con las mujeres. Brahms nació el 7 de mayo de 1833 en Hamburgo, Alemania. Desde que era niño, estudió y tomó cursos para tocar el violín junto a su padre, que se llamaba Johann, y fue gracias a él que aprendió técnicas básicas e importantes que le iban a servir a lo largo de su carrera. Una vez terminó sus cursos de violín, empezó a componer música bajo el mando del maestro alemán Edward Marxen. Cuando tenía 20 años, empezó una gira de conciertos alrededor de Europa, acompañado de violinistas e importantes compositores, quienes tocaban en eventos importantes y elegantes. Fue en esta gira donde conoció al compositor alemán Robert Schumann, quien se quedó sorprendido de la música y estilo de Brahms, tanto así que le dedicó un gran texto en una revista para hablar de lo muy bueno y emocional que era el estilo y música que hacía el joven Brahms. Gracias a este reconocimiento, el nombre de Brahms empezó a hacerse más popular y fue nombrado director del teatro de la corte en Delmont, cargo que ocupó por casi 3 años. Durante esta época hizo viajes a países europeos como Bélgica, Suiza y Alemania. Mucho se ha hablado sobre la personalidad de este genio alemán. Se dice que su carácter era reservado y tenía dificultades para relacionarse con las mujeres.
Su carrera empezaría de forma magistral en 1859, cuando presentó su primera gran obra. Este fue el concierto número 1 para piano y orquesta. Esta pieza fue ejecutada por él mismo en la icónica ciudad musical de Leipzig. El público que asistió ese día quedó maravillado y encantado después de escuchar esta pieza original y melodiosa. Años más tarde se trasladó a Austria, para ser más precisos a la ciudad de Viena, donde asumió el puesto de director de una importante academia de canto. Esta academia de canto en Viena tenía como objetivo formar a jóvenes en el canto y afinamiento de su voz, y a lo largo de su historia han pasado personalidades famosas y destacables dentro del campo de la música, tales como Gustav Mahler y Richard Strauss. Uno de los mayores logros dentro de la carrera de Brahms es la composición de su famoso Requiem alemán, el cual es considerado por expertos y estudiosos de la música como el mejor requiem jamás compuesto en la historia. Hay quienes llaman a esta obra como obra llena de pasión y que derrama verdadero sentimiento y emoción a todo aquel que se atreva a escucharla. La razón que llevó al genio musical a llamar a su obra como Requiem alemán fue la de alejar a su composición del género litúrgico, el cual era el género característico de cada requiem hecho en el pasado, y hacer de esta una pieza musical que represente la cultura y legado de su país. Como dato curioso, Brahms terminó esta obra tras la muerte de su madre y de quien lo instruyó desde joven, Robert. Su carrera empezaría de forma magistral en 1859, cuando presentó su primera gran obra. Este fue el concierto número 1 para piano y orquesta. Esta pieza fue ejecutada por él mismo en la icónica ciudad musical de Leipzig. El público que asistió ese día quedó maravillado y encantado después de escuchar esta pieza original y melodiosa. Años más tarde se trasladó a Austria, para ser más precisos a la ciudad de Viena, donde asumió el puesto de director de una importante academia de canto. Esta academia de canto en Viena tenía como objetivo formar a jóvenes en el canto y afinamiento de su voz, y a lo largo de su historia han pasado personalidades famosas y destacables dentro del campo de la música, tales como Gustav Mahler y Richard Strauss. Uno de los mayores logros dentro de la carrera de Brahms es la composición de su famoso Requiem alemán, el cual es considerado por expertos y estudiosos de la música como el mejor requiem jamás compuesto en la historia. Hay quienes llaman a esta obra como obra llena de pasión y que derrama verdadero sentimiento y emoción a todo aquel que se atreva a escucharla. La razón que llevó al genio musical a llamar a su obra como Requiem alemán fue la de alejar a su composición del género litúrgico, el cual era el género característico
de cada requiem hecho en el pasado y hacer de esta una pieza musical que represente la cultura y legado de su país. Como dato curioso, Brahms terminó esta obra tras la muerte de su madre y de quien lo instruyó desde joven, Robert Schumann. Después de años de trabajo en grupos y asociaciones encargadas de difundir la música y el arte, se dedicó de manera solitaria a componer música. Entre sus últimas obras se encuentran piezas de piano que han llegado a nuestros días. Y de todas sus obras compuestas, probablemente la más icónica es la Danza Húngara 5. Esta tiene la intención de reflejar tradiciones y pasión por medio de instrumentos. Lamentablemente, el 3 de abril de 1897 falleció el genio alemán debido a un cáncer de hígado que llevaba años complicando su vida. Sus restos descansan en el Cementerio Central de Viena. En la actualidad lo recordamos como un grande de la música, un genio que compuso no solo para dar música, sino también para expresar sentimientos. Schumann. Después de años de trabajo en grupos y asociaciones encargadas de difundir la música y el arte, se dedicó de manera solitaria a componer música. Entre sus últimas obras se encuentran piezas de piano que han llegado a nuestros días. Y de todas sus obras compuestas, probablemente la más icónica es la Danza Húngara 5. Esta tiene la intención de reflejar tradiciones y pasión por medio de instrumentos. Lamentablemente, el 3 de abril de 1897 falleció el genio alemán debido a un cáncer de hígado que llevaba años complicando su vida. Sus restos descansan en el Cementerio Central de Viena. En la actualidad lo recordamos como un grande de la música, un genio que compuso no solo para dar música, sino también para expresar sentimientos.